¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Hoy día estamos con un escenario, un fondo nuevo, acá en su canal Fe con Razón, eh, donde queremos dar razón de nuestra esperanza. El día de hoy vamos a comenzar un ciclo de programas que vamos a hacer, yo creo que una vez cada 2 semanas, con alguna persona conocida, donde en este caso tuvimos una conversación con Nicolás Larraín. Él quiso conversar para su canal de streaming, que se llama Liberen a Nicolás, y me hizo una entrevista sobre el libro que yo escribí, La capital de la ira. Pero es mi intención también que más adelante, un par de semanas más, entrevistar a una persona y conversar temas más que de política o más de temas empresariales o de emprendimiento, que conversemos sobre la fe, conversemos sobre lo que cree, qué cree después, qué pasa después de la vida, de esta vida, etcétera, etcétera. Que sea una conversación que muy pocas veces se da en la televisión o se da en algún canal de YouTube sobre personajes que uno conoce, pero que no sabe muy bien su visión espiritual y lo que le hace feliz. Eso, entonces, sin más preámbulo, y aparte de pedirles que por favor le den like al canal, acuérdense, like, y también por favor que se suscriban. Los voy a dejar con la entrevista y la conversación que tuvimos conversando de fe con Nicolás Larraín. Por streaming todas las mañanas, no es tan masivo como la radio y todo, pero quiero contar la historia, que quién es Gonzalo y cómo llegamos acá. Unos amigos seguidores de las brutalidades que hago yo de Alemania me dijeron: hay unos amigos en Florianópolis, Nicolás, que si tú vas a Florianópolis tienes que contactarlo. Bueno, nunca di bola, por supuesto, no contacté nada. Y hace unos días atrás nos contactamos y con Gonzalo para publicitar en la radio El Conquistador María y Mováis, que es Gonzalo y su mujer, la María José, que venden propiedades. Y entonces partimos en el auspicio en la radio El Conquistador. Entonces yo entrevisté a la María José se llama tu mujer, no me quiero equivocar, por favor, que estoy con la cabeza mala. Ya. Y la María José, yo siempre en la entrevista, aquí los seguidores de este programa y todo, saben, siempre pregunto todo, de qué viven, qué es lo que hacías en Chile. Ella me contó que, ya no me acuerdo el disco duro, pero que trabajaba en esto, y le digo: ¿y tu marido, que se fueron a vivir a Brasil un par de años en Floripa? Usted está en Floripa ahí, don Gonzalo, ¿no? ¿Eso está en los ingleses? Exactamente, está muy buena memoria. Muy bien. Oye, entonces le digo: ¿y tu Gonzalo? Me dice: mi marido es teólogo. Chan. Dije: chucha, man. Sí, mira, él tiene unas cosas, y escribió un libro que se llama Fe y Razón. Y yo ya, mi disco duro se me movía así, y me dijo: lo podrías entrevistar. Y claro, en El Conquistador, que entrevistamos a puro auspiciador y negocio, no. Pero yo dije: hagamos la entrevista acá para que Gonzalo nos cuente quién es y qué es esto, y que hables solo, y ya no te molesto más, Gonzalo, para que nos explique tu vida. Eres teólogo y qué haces y qué es este libro. Por favor, cuéntale a la gallada. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio que me estás dando. Es también un gusto y un placer estar contigo compartiendo. Te sigo y te he visto muchas veces y me agradas mucho televisivamente hablando, así que agradecido de antemano. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Fe con Razón, ¿ya? Yo soy teólogo, Fe con Razón. Yo soy teólogo. Un teólogo es alguien que estudia de manera racional, pero con fe también, el tema de la doctrina desde el ámbito filosófico sobre la creencia en un ser superior, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para yo poder ser teólogo tengo que tener una base teológica, una base filosófica, aprender filosofía primero y después irme con aquellos grandes teólogos, grandes pensadores que tomaron a los grandes filósofos. Por ejemplo, Aristóteles lo tomó Santo Tomás de Aquino. Platón lo tomó San Agustín, y así. Y tú vas por medio de la razón natural, vas llegando a comprender a Dios, o por lo menos a acercarte a creer en Dios. Eso es. Que siempre sea una de las sentencias, uno de los labels, una de las etiquetas, Gonzalo, es Dios no se puede explicar con la razón. Eso como que uno lo crían de chiquitito escuchando eso. Es correcto, ¿no? Por lo menos que lo hayamos escuchado. No sé si es correcta la sentencia.
Claro, mira, ni la sola fe puedes creer en un Dios verdadero, porque lo que vas a creer es simplemente en una cuestión de emociones. Ni la sola razón puede hacerte creer en Dios verdadero. Es un complemento que tiene que haber entre un 99,9% de razón y un 0,1% de fe. Y esa fe, que es un don de Dios. Pero para tener ese 0,1% y hacer el 100 y creer en Dios, necesitas tú libremente aceptar ese 0,1%. Lo que pasa ahora actualmente es que la gente no tiene ni el 99,9% de la razón, no es lógica para pensar, y tampoco tiene el 0,1%. Y espérate, cuando dices ahora, estamos hablando de una época mundial, siglo XX, tiene una clasificación que tú dices, mira, en la Edad Media éramos mucho más creyentes, después en la etapa contemporánea, la Revolución Industrial. Si puedo abusar del teólogo de ordenarnos un poco a los ignorantes que frente aquí, cómo llegamos a esta etapa en la que me pasa a mí, tengo una crianza católica, Gonzalo, he pasado mi vida cuestionándome todo, siento que tengo la fe, sigo creyendo, ahora estoy dedicado a la meditación, pero claro, la iglesia no es ni un referente para mí, arranco a perderme. Perdón, te tiré como la pregunta Paulsen con 14 gigabytes. Mira, lo que ocurre es lo siguiente. Yo escribí este libro que está acá, que se llama, se llama La capital de la ira, ¿ya? La capital de la ira. Es un libro muy didáctico, donde yo explico el porqué de la pregunta que tú me acabas de hacer. ¿Por qué desde Cristo hasta el día de hoy ha habido un aumento en la fe y después de la Revolución Francesa había una disminución? ¿Cuál es la razón de eso? Y la razón principal es que, si tú crees en Cristo, tienes que creer en la existencia también del enemigo de Cristo, que es el demonio, y de los demonios. Pero no este demonio con cachito ni colita, que eso es de los dibujos animados. Estamos hablando de un ser espiritual incorpóreo, maligno. Y este ser es igual que un virus, va mutando. Entonces va atentando distintas instituciones durante la historia de la humanidad. Y en el libro yo explico claramente cómo en el estallido social, por ejemplo, que a mí no me gusta llamarlo así, pero lo vamos a llamar porque ya públicamente se llama así, y todo el mundo entiende. A través del estudio que yo hice de los grafitis, yo hice el estudio de los grafitis del significado de lo que rayaban estas bestias en las distintas murallas de Santiago Centro. La simbología, ¿no? La simbología. Me pude percatar de una cosa: hay una relación directa, y esto es objetivo, no es una cosa yo siento que no. Objetivamente hay una relación directa entre satanismo, comunismo, progresismo, llámese woke, si quiere llamarlo, y masonería, aunque no lo crean, masonería. Y está en el libro detallado con imágenes, con todo. ¿Estás muteado, Nico? ¿Estás muteado, Nico? ¿Te muteaste? Ay, perdón, me apagué porque hay mucho ruido acá. Antes de una pequeña pregunta, esto que estás planteando, aparte de tus libros y tus videos, ¿hay más gente planteándolo o eres un Quijote, un peregrino con esta tesis? ¿O hay mucha gente opinando esto? Hay gente fuera de Chile. En Chile hay poco. En Chile hay muy poco porque hay gente. En Chile pegó muy fuerte este tema. Mira, si tú te fijas, como que uno sentía que había una obsesión en Baquedano, donde estaba la estatua. Les daba con Baquedano, le daba con Baquedano, le daba con Baquedano. Claro, y uno entrevista o uno escuchaba a estos jóvenes quemando, rayando, vomitando, haciendo sus necesidades en todos lados, poniéndose la bandera, la cuestión matapaco y todo. Y tú decías, qué raro que estos gallos estén tan enardecidos. Claro, estos tipos no tienen ni idea de lo que hacían. Lo que pasa es que son mandados por otras personas que son intermediarios de las personas que sí saben lo que se hacía.
Y hay pruebas de aquello. Entonces, el hecho de destruir la simbología de Baquedano, más allá de que era la estatua de un general de la Guerra del Pacífico, tenía que ver con profanar un lugar que para la identidad nacional era importante, un lugar de celebración nacional, ni siquiera religiosa, nacional. Entonces era un punto territorial donde tenía que ser conquistado simbólicamente y espiritualmente, más allá de la religión, simbólicamente. Y lo ganaron. Ese punto se ganó porque de hecho hasta la Chile Vamos ahora ya tiene un proyecto nuevo con la alcaldesa, la Matei y todo, y ese proyecto ya no existe, ya Baquedano, ya no existe lo que representa, ya no existe el esfuerzo de la Guerra del Pacífico, ya no existe el amor a Chile, la bandera chilena, estaba la bandera negra chilena, es como el anticristo de la bandera chilena. El perro matapaco se transformó, incluso lo colocaron, hay imágenes que lo colocaron, se transformó como en el nuevo ídolo, como una especie de Anubis que había que adorar. Y abajo de Baquedano, donde se hacían, entre comillas, las supuestas torturas que nunca hubo de carabineros por parte de esta gente, tú ves, ya no porque ya lo están repintando y todo, pero yo tengo foto y registro, tú ves los signos satánicos, el pentagrama satánico, la cruz invertida, tú ves el 666, lleno, yo tengo todo registrado con fotos, y tú de repente ves, por ejemplo, no el fascismo comunista y una cruz al revés. Entonces, está todo mezclado. Gonzalo, disculpa, te hago una pregunta, Patricio por acá. Sí. Sé que yo había escuchado respecto a esto, justamente el tema de la simbología era muy importante, el tema del estallido, pero también vi que en otros países, porque en ese tiempo igual hubieron estallidos en otros países de Latinoamérica, y también tenían como un perro matapaco, pero le nombraban de otra forma, ¿cachai? Entonces tú hiciste el símil con otros países o viste que en otros países pasaba lo mismo que acá, ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en Colombia inventaron un perro estilo matapaco, no recuerdo su nombre, pero se basaron en Chile. Chile fue como el experimento inicial. ¿Por qué? Porque Chile estaba próspero económicamente. Entonces, ¿por qué a una élite le interesa que los países no se desarrollen económica y socialmente? Porque de esa manera pueden intervenir en políticas de disminución, por ejemplo, de población, de ruptura de la identidad. Cuando un país pierde su identidad nacional, pierde su fe, es un país vulnerable a ser dominado por un grupo poderoso y a implementar políticas que dominen masas. Y por eso que han influenciado tanto en el tema de la educación, en el tema de todo, desde la familia. Tenían que destruir el concepto tradicional de la familia. Fíjate cómo es la familia ahora. La familia, cualquier cosa es familia. Entonces ya no está ese complemento perfecto entre papá con mamá. El papá entrega cosas que no entrega la mamá y la mamá a su vez entrega cosas a sus hijos que no entregan los papás. Y había que destruir eso, había que fomentar la baja tasa de natalidad, había que meter también una inmigración desbordante. Por ejemplo, yo vivo acá en Brasil, en Florianápolis. En Florianápolis, pese a que también está inserto en todo el tema globalista, todo lo que tú quieras llamarlo, en Brasil tú tienes 1.250.000 extranjeros y es un país de 225 millones de habitantes. Chile, ¿cuántos extranjeros tiene? ¿3 millones? ¿4 millones para un país de 17? Claro. Entonces ha incidido eso en la cultura. Claro, perdón, estoy como vuelto loco anotando todo lo que estás diciendo. Esos cabros que destruían eran mandatados por quién. ¿Quiénes son los cerebros? ¿Metiste la masonería? ¿Hay personas que están arriba liderando esto claramente identificable? ¿O es, como decía una teoría, a pesar de que ahora se filtró los responsables directos de la muerte de Kennedy, es como en la película de Oliver Stone, decían, nadie fueron todos, es un grupo que se habla de esto que no se habla directamente y se deja la entrada del diablo, por decirlo, o esto tiene cara de terrenal y es Juan Pérez, que es un masón, que llama al Partido Comunista y llama a los progres y se junta con Meo, y ¿me entiendes o esto es mucho Sí. más
o hay más opacidad detrás de los que mandan a esos cabros? Mira, tiene una relación con el satanismo, pero de una manera más sutil, en el sentido de que yo creo que ni siquiera están en Chile. Estamos hablando de perros grandes, estamos hablando de multimillonarios, incluso que manejan los hilos de los países grandes, potencias. Pero acá hay intermediarios. La gente que nos está escuchando y que a lo mejor tuvo un familiar masón, de hecho yo tengo el patriarca de los Chuaki, de los que vinieron para Chile, fue un masón, se llamaba Benedicto Chuaki, que era escritor, fue masón, bombero y radical, porque esa era el clase. Oiga, usted su familia es culpable entonces. No, quiero distinguir la diferencia, porque la masonería, en el 90% de las personas que están dentro de la masonería, en el fondo es un club de Toby. Tomáis whiskacho, conversáis de la educación, de la política, la fe, te juntáis en las logias, como los búfalos mojados, los picapiedras. Eso es la masonería y eso no tiene nada de malo. Pero cuando tú llegas al grado 29, al 33, que son los últimos 4 grados, que eso no llega con suerte el 10% de la masonería, ahí sí sacan a relucir los rituales luciferinos que ya se saben que son así, están documentados que son así. Por ejemplo, para pasar del número 29, tú vas pasando el número 1, 2, 3, hasta el 29 ya empieza a ser más difícil, porque son los grandes cargos. Tú tienes que escupir una cruz, un crucifijo, y pisar ese crucifijo en señal de la liberación del cristianismo y de que tú eres libre pensador y te abres al conocimiento de las personas. Tienes que hacerlo. Entonces es incompatible ser cristiano, católico y masón. Insisto, esto no lo saben los masones de bajo grado normal, porque el masón de bajo grado en realidad le dice a la señora: ¿sabéis qué? Voy a ir a juntarme hoy día a la logia va al club, y me voy a comer un barro luco con una cerveza y voy a conversar sobre el tema de la ley 2044, si está buena implementarla o no. Y conversan, se ríen, se echan talla y todo el tema. Pero este porcentaje pequeño de masones, y sobre todo el porcentaje que está en Europa y en Estados Unidos, ahí tú tienes ya un sincretismo religioso satánico. Y esos son los que quieren manejar los hilos. Y suena como teoría conspirativa, pero yo lo tengo todo documentado. Lo que pasa es que yo tengo un canal de YouTube, y el canal de YouTube yo tengo que hablar con ciertas palabras, porque si no el logaritmo me los baja. Entonces tengo que tener mucho cuidado con lo que digo y tratar de hacerlo a través de sinónimos o cosas así. Pero, por ejemplo, cuando tú veías toda esta horda de chiquillos que estaban quemando, meando... Mira, Gonzalo, acá encontré la versión colombiana. Claro, esa es la versión colombiana. Fíjate, mata tombo. Porque el tombo es Paco, sé que es lo mismo. Pero Colombia le copió Exactamente, Colombia le copió a La versión Chile. Colombiana, claro, de Matamaca. Imagínate. Claro, y fíjate, ¿a quién metieron después? Duque era como Piñera, centro derecha tibia, ¿ya? O medio centro. ¿Y a quién metieron los después? Tombos, Petro. vienen los tombos, decía Pablo Escobar en la serie. Ahí aprendimos el mata con el tombo. Son la misma. Claro, Oye, ¿y metieron a quién? A Petro. Y Petro es el Boric de nosotros. De los colombianos. Y Gonzalo, más allá de dar a conocer esto, porque cuando la María José me dijo, Gonzalo tiene la mirada espiritual del estallido, yo dije, alguna vez puede haber escuchado con el Pato, aquí estamos, pero efectivamente no nos hemos detenido, pero cada vez más creo que detrás de todo lo que hacemos, de este programa de radio, el país, el gobierno, todo está lo espiritual. Y yo tenía una teoría del surgimiento de Estados Unidos, del desarrollo, de las bases, de por qué Estados Unidos se desarrolló tanto, y una tesis era que ellos siempre antepusieron lo espiritual, digamos, no necesariamente Dios, lo espiritual, o sea, cualquier decisión política tenía un componente espiritual, es una tesis, no me voy a alargar ahora de eso. Entonces cuando la María José dijo, es la mirada espiritual del estallido, chucha madre, que me parece, yo que ahora medito, porque yo medito todos los días,
y entiendo que todo es energía, claramente lo espiritual tiene mucha más influencia que la decisión política de un político de apoyar una toma de una calle. Claramente lo espiritual es lo que nos mueve para lo que entendemos. O sea, Joe Dispenza, que me ha enseñado la energía que yo sigo, claramente la palabra espiritual es la explicación. O sea, ahí entiendo tu tesis de fe con razón, que es la explicación de que todo esto es energía, no podemos estar, no, esto no es material. Entonces, chucha, me perdí para dónde iba, weón. Pero, Gonzalo, tu cruzada de dar a conocer esto, si estás combatiendo contra pesos pesados del mundo, siempre he escuchado a Soros, que Soros está detrás de esto, que es un millonario, ¿no? Que pudiera ser uno de los reptilianos, porque no sé si está en el grupo de Hindenburg. ¿Conoces esa teoría también? Que hay gente que no la cree. Esos son los pesos pesados. Ese es uno, pero... Ya. Pero un ratón de cola pelada. Chucha madre, pero ¿quién es? ¿Elon Musk? ¿Quién? Uno quiere saber quién está detrás. Mira, lo que pasa es que esto va mucho. Yo tengo un canalcito pequeñito de YouTube, porque como tú te podrás dar cuenta, no es un tema que a la gente le interese. Tú pones un programa más político donde la gente empieza a tirar chuchada a un político y ya tenés miles de visualizaciones. En cambio, lo mío es un poquito más complejo, pero lo que ocurre es lo siguiente. Estamos en una etapa, desde el punto de vista teológico, yo tomando la tradición de la Iglesia, tomando la Sagrada Escritura, la Biblia, tomando todo eso, y se habla poco, yo lo he hablado en los programas, y la Iglesia Católica se infiltró la masonería eclesiástica, que yo soy católico apostólico romano, obedezco a este Papa, no me gusta para nada, pero sí reconozco que es, por la situación actual, el Papa que me tocó, pero es un Papa que fue puesto, es una teoría, eso sí, por la masonería eclesiástica. ¿Qué es la masonería eclesiástica? Son gente metida por la masonería durante décadas atrás para poder llegar a cargos como obispo y cardenales y después tener un papa. Y ese papa cambiar la doctrina de la Iglesia Católica para que no haya un referente moral dentro del mundo. Por ejemplo, si tú tienes una Iglesia Católica débil, las políticas, por ejemplo, pro aborto libre, es más difícil que alguien las critique. De hecho, si tú te fijas, la iglesia ahora está mute. Cuando quemaron la iglesia en Chile, yo no escuché a ningún obispo. Estaba el cardenal Aus, que nadie, con suerte se supo que habló, me parece una estatua, y quemaron la iglesia de San Borja y la iglesia de la Asunción. La profanaron, o sea, hicieron pipí donde están las iglesias consagradas. No es que los gallos dijeron, quememos esto porque vamos a liberarnos. No, los tipos pusieron cruces al revés, yo tengo la foto y todo. Gonzalo, disculpa, me están preguntando en el chat el nombre de tu canal. Se llama Fe con Razón, pero tienen que ponerle, porque es tan pequeñito el canal que si le ponen Fe con Razón les va a aparecer cualquier cosa menos el canal. Tienen que ponerle, por favor, mi nombre y apellido que está ahí, Gonzalo Chuaki. Le ponen tal como está abajo, Gonzalo Chuaki, Fe con Razón. Mira. Y ahí está mi canal. Bueno, recibiste el mensaje espiritual para escribirlo bien alguna vez que lo haga. Muy bien, Patricio. Ya, perdón, continúa, Gonzalo. No, voy a llamarlo Patricio. Mira, y fíjense en esto que está acá, no sé si se logra ver, hay como un triángulo. ¿No es cierto? Como está el triángulo del billete de dólar y hay un triángulo... Ay, perdón, disculpa Patricio, al tiro ahí está. Y, ¿qué es esto? Es un triángulo isósceles perfecto. Usted va a Google Maps y coloca, donde estaba la iglesia de San Borja se quema el primer año de aniversario del estallido social. Se quemó el 18 de octubre del año 2020. A las 3 de la tarde se empezó a profanar y quemar. La iglesia de la Asunción, que está en Vicuña Maquena, se quemó el mismo día, a la misma hora, y se empezó a profanar a la misma hora. Y también hubo disturbios en Baquedano para tratar de sacar
a la estatua de Baquedano. Entonces yo dije, qué coincidencia. Y empecé a tirar líneas, saqué un mapa grande y empecé a tirar líneas. Se quemó otra iglesia, por si acaso, pero eso fue durante los primeros días del estallido, que fue el 2019, que fue la iglesia de la Veracruz, la que está en Las Tarrias, que era tan bonita esa iglesia, y la quemaron los gallos. Pero esa la quemaron porque se les desbordaron y los tipos eran como igual que los primates de 2001 de Odisea al Espacio, entonces empezaron a quemar las cuestiones porque estaba ahí nomás. Pero estas otras no. Si ustedes se fijan, y a lo mejor Patricio puede encontrar fotos por internet, existen estos tipos que están quemando, que están con máscaras de gas. O sea, estos gallos que con suerte saben leer y escribir, tenían máscaras de gases. Es decir, estaba preparada la quema. Estaba preparada y organizada con tiempo. Si tú tiras una línea desde la iglesia quemada de la Asunción a la iglesia San Borja de Carabineros, son 450 metros. Si tú tiras una línea de la iglesia de la Asunción a Plaza Baquedano, exacto, ahí está en la imagen, a Plaza Baquedano, a donde estaba la estatua, son 500 metros exactamente. ¿Viste que están con máscaras de gas? El primero, donde un tipo está con esa cuestión nazi y hay un gallo que está con una máscara de gas. Y hay varias gente con máscaras de gas. Si tú vas y tiras una línea de la iglesia San Borja a donde estaba la estatua de Baquedano, son también 500 metros exactos. 500 metros de un punto al otro, 500 metros del otro punto al otro, y la base, porque es isósceles, tú tienes un triángulo perfecto Illuminati. Y está en dirección al oriente. ¿Por qué? Porque los Illuminati es una secta que surge de la masonería y para ellos está el oriente celeste, el oriente sagrado. Y si tú te fijas, Plaza Italia, o lo que queda de Plaza Italia, o Baquedano, es una circunvalación, ¿no es cierto? Es un ojo. Si tú lo ves desde arriba, es un ojo. Sí, un ojo, sí, justamente. Es un ojo. Entonces uno dice, pero es la conspirativa, el que lo hizo. ¿Cuándo surge Plaza Italia? Plaza Italia no se llamaba Italia, Plaza Baquedano no se llamaba Plaza Baquedano. El que la funda Plaza Italia la fundó como Plaza de la Serena, o del Serenísimo Gran Maestro de la Logia. ¿Y quién la funda? Benjamín Vicuña Maquena, en 1800, me parece, 72. Ahí estoy más o menos, tengo que ver el libro. Y la funda como circunvalación. Desde que es Plaza La Serena en 1870 y algo, ya era un círculo. ¿Y quién le entrega los terrenos para construir las iglesias? La de San Borja y la de la Asunción a la Iglesia Católica en el siglo XIX, en 1876, al obispo de la época, Valentín Valdivieso, ni más ni menos que Benjamín Vicuña Maquena. Pero Benjamín Vicuña Maquena le dice, va a ser ese terreno y ese terreno que el Estado de Chile le va a entregar a la Iglesia para que haga, a la Iglesia Católica para que haga dos iglesias, no otro. Entonces, coincidencia puede ser. Es como ganar la lotería, es como, justo me salió el número ganador. Oye, perdón, ya no, se nos está pillando la hora, que me quedaría toda la mañana hablando. Gonzalo, tu corazoncito te dice, hagamos esto y podemos ayudar un poco a recuperar, si me dices que desde la Revolución Francesa, donde claramente se debe producir un desencanto en las masas de gente por estas monarquías que se sentían dioses, claramente es una buena tesis la explicación de que ahí se empieza a ganar la racionalidad que nos tiene hoy día todos confundidos. ¿Tú crees que tienes optimismo? ¿Crees que haciendo este canal, el libro, por lo menos algunos vamos a cuidar más nuestra familia? ¿O esto se pudrió todo y este es el comienzo y estás alertando que se viene el infierno en la tierra? Bueno, a grosso modo, yo pienso que vienen signos muy sorprendentes que la ciencia no va a poder. Yo sigo mucho Fátima es un hecho extraordinario también. Que lo vieron 70.000 personas, un sol que se movía, o sea que no era psicosis colectiva, era.
No Bueno, es la pero Virgen yo de la pienso Villa que, Alemana de acá, de Chile. ahora, ojo, Villa Alemana, que también hay que documentar las cosas. Villa Alemana, la segunda mitad de Villa Alemana fue montaje. La primera fue un hecho sobrenatural, pero la segunda mitad ya fue montaje, que se aprovecharon y el vidente se volvió chiflado en sí mismo porque... este Pero la vidente primera tenía parte cosas sí. sobrenaturales al comienzo. Ese es el problema cuando... Bueno, pero da para mucho. Pero en relación a la pregunta, Cuando se- vienen tiempos difíciles. Yo pienso que cuando la iglesia está en crisis, mira, fíjate en la historia. La iglesia ahora no vale mucho, porque si tú le preguntas a la persona de la calle, ¿qué opina usted de la iglesia católica? No tengo idea. ¿Qué opina el Papa? Me da lo mismo. Porque no soy católico. No, yo no soy católico, yo creo en esto, yo soy agnóstico, yo soy budista, yo soy esto otro. Pero la iglesia católica es un indicador de cómo va a estar el mundo. Si la iglesia católica está muy débil espiritualmente, como lo está ahora, quiere decir que el mundo está muy débil espiritualmente y por lo tanto yo creo que el conflicto bélico va a aumentar y va a aumentar a nivel nuclear. No sé si este año me parece, yo no tengo ninguno, yo vengo diciendo esta cuestión de Rusia y Ucrania cuando recién empezó, todos me decían, no, si esto va a durar un mes y después van a llegar a un acuerdo y todo. No, esto no va a acabar, esto acaba con guerra nuclear. ¿Por qué? Porque los que están moviendo los hilos no son Macron, no son la Ursula von der Leyen, son gente que está sobre ellos, estos son empleados de ellos. Y a estos tipos les interesa un mundo conflictivo. ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando haya un caos mundial más fuerte que el de ahora, ellos pueden ordenar el caos. Y eso es lo que se conoce como nuevo orden mundial. Porque para poder ordenar un caos mundial, tienes que usar la fuerza coercitiva, la tecnología, la inteligencia artificial. Entonces en Chile no nos estamos dando cuenta de esto, en Chile estamos con la pelea pequeña. Por lo tanto, el gallo que venga, en el fondo, acá en Chile están todo el temita de la batalla cultural. La batalla cultural, la batalla cultural, la batalla cultural, que no... Perfecto, pero antes de la batalla cultural, como bien decías tú, Nicolás, está la batalla espiritual. Primero es la batalla espiritual, después viene la cultural. La raíz es el alma. La raíz no tiene que ver el espíritu, la raíz no tiene que ver con la educación. Eso viene después. O sea, si yo... a mí me da lo mismo que un compadre se autoperciba vaca, es un problema espiritual, no es un problema cultural. Ahí hay un problema de alma, de ser humano. No un problema de que, no, es que tuvo una profesora que le dijo que se podía autopercibir como un tren, una vaca, como un pollo. Señoras y señores, sospecho que no es la primera vez que vamos a entrevistar a Gonzalo. Deberíamos invitarlo por lo menos, Pato, una vez al mes para que nos pongamos al día, porque aquí nunca hago estas entrevistas, Gonzalo, no te quiero mentir. Muchas y gracias. Alguna fuerza benigna, creo yo, nos hizo entrevistarte, alguna energía, pero muy interesante y está bueno esto que la gente, porque fíjate que alguien me comentaba, pucha, que hay gente en el chat, porque así como dices tú que parece que no hay tanto interés, claro, yo mismo no, esta entrevista no me la imagino en la Radio El Conquistador, que estamos en un tren mainstream, todo es lo típico, y yo me imagino tú llamando un matinal que no se van a atrever a meter, capaz que las fuerzas malignas están mucho más encima de nosotros que lo que creamos. Nada, pero buenísimo, Gonzalo, muy entretenido. Bueno, entiendo que vamos a mantenernos en contacto, pero invitamos a la gente que siga tu canal, aquellos que estén interesados en cachar más y me dieron unas ganas de templar mi espíritu, de enredarlo un poquito más, como que nunca pierdo la fe de que el mundo puede tirar para arriba. Ya me dio mucha esperanza que tu Instagram es Fe con Razón 777 y no 666, ¿no? Sí. Es el símbolo de no. Sí. ¿Tú sabes por qué 7? El 7 es porque en la Biblia los números no son cuantitativos, son cualitativos. Rápido para terminar el programa, porque yo sé que tienes que hacer. El 7 significa Cristo, ¿por qué? Porque 3 de Trinidad, de la Santísima Trinidad, que es Dios, ¿no es cierto? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el 4 representa en la Biblia, según la mentalidad judía, a la humanidad. Entonces, Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. 3 más 4 son 7.
Y cuando llega Pedro y le dice así, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Hasta 70 veces, así como pasaste el choro. Cristo le dice hasta 70 veces 7, es decir, siempre, perfectamente que tu hermano llegue arrepentido, perdónalo. Arrepentido de corazón, obviamente. Qué buena, qué buena. Ya, maestro. Oiga, don Gonzalo, un gusto, encantado, Pato. Bueno, perdón, Pato, tú eres de un movimiento evangélico que cree en esto, ¿no? ¿O tú Claro, qué no, crees, Pato? o sea, lo que él dice a mí me hace mucho sentido porque yo empecé a averiguar igual y el tema del simbolismo fue importante el tema del estallido porque eran muchas cosas irracionales, entonces había que tener una fuerza más superior que movía estos hilos. Era lógico, o sea, la gente bueno. normal no va a salir a destruir, ¿cachai? Claro, porque el Pato Gonzalo es muy religioso, entonces siempre que yo o hago un chiste o tiro algo, el Pato me dice, epa, tranquilo ahí, no me toques esos temas. El Pato es más ordenado que yo soy más disperso, pero así como soy disperso, ecléctico, que puedo estarle dando espacio al demonio, también entró Gonzalo acá, así que para que vea, Patricio, que no me juzgue tanto. Y fíjate que en el chat la gente es súper interesada también, les encantó el tema, es muy bueno, muy interesante todo lo que habló Gonzalo. Qué bueno. Muchas gracias. Oye, para mí sí un gusto, Gonzalo, así que tanto para estar contigo y con Pato. No, dale, ya me dan ganas de irme a Floripa de nuevo, así que para el otro viaje nos vemos. Y bueno, oye, bien recibidos van a ser. Bien recibidos van a ser a Floripa. ¿Viste? Tenemos llegado a Floripa, Pato. Oye, excelente. Espérate, y cualquier papita, avísame. Yo tengo esto que en este programa no hago entrevistas, siempre me tratan de pedir panelistas. Tenemos a Alfredo Ureta. Mañana se va a conectar Alfredo al final del programa, Pato, o a las 8:30, no sé. Que es nuestro mensaje para la discapacidad. Y mucha gente me pide ser panelista de este programa, pero es tan volátil todo que yo no he querido, como que me pone hermético. Pero Gonzalo, cualquier papita, alguna destrucción humana, bueno, ahora está la crema con Trump y los chinos, me avisa nomás, mándame mensajes y yo mando para allá para que vayamos a tu canal a ver las últimas novedades. Perfecto, muchísimas gracias, un gusto. Dale, y muchos saludos a la gente del chat. Ya, gracias. Pato, nos vamos, no, 9-7, tengo que correr, Patricio. Sí, oye, nos vamos, oye, solamente voy a poner algunos audios que quedan.